Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están, estimados amigos? Alintuta, Zapanca, Jopnequichisu, y Piña Caspa. Estamos ya aquí, creo que es un momento para seguir aprendiendo el quechua. Y Mena Yacha, ¿cómo están? Alingachu, y Mena Campas, Alintuta. Allillanmi yachachiq. Cosa. Manllami yachachik. Alintuta, Alintuta. Hoy día vamos a continuar con nuestro aprendizaje del quechua. Y bueno, espero que estén muy preparados, ¿ya? Justo estaba revisando el libro y hay algo que se me había ido, algo que no he podido encontrar, o que me había olvidado legalmente, literalmente, ¿ya? Entonces voy a corregir esa parte y espero que estén todos atentos, ¿ya? Y vamos a hacer los siguientes, amigos. A ver, un momentito. ¿Se puede ver mi pantalla? De Concho Manacho. Rikunmi yachachik. Muy bien, excelente. Estimados amigos, antes de pasar a la tercera persona del plural que nosotros hemos visto ya, hay un tema pendiente. El tema pendiente es lo siguiente, ¿ya? ¿Y cuál es ese tema pendiente? Es que nos habíamos olvidado, estimados, de la segunda persona. Entonces, como nos hemos olvidado, hoy día vamos a retomar, ¿ya? La segunda persona, en este caso viene a ser en el plural, ¿ya? A ver, vamos a ver aquí. Entonces, estimados, mira, la segunda persona plural. Un momentito, vamos a ampliar nuestra pantalla. Aquí está. Entonces, aquí es donde esta partecita es un documento que falta en nuestro libro. Ya no sé qué me ha pasado, pero ya estamos aquí. Estimados, teniendo en cuenta esto, ¿ya? ¿Cuál es la segunda persona? Antes de Paikuna existe el Hankuna, ¿ya? Esta sería la segunda persona. ¿Entendido? Ahora, para esto, yo te voy a plantear una pregunta o un ejemplo, ¿eh? ¿Cuál de las siguientes expresiones, los que ya saben, estarían mal? A ver, Hankuna Mijunki, a ver, Hamkuna Mijun Kichik, vamos a pensar. Luego Hamkuna Mi y Mi Kuiku, ¿ya? Mi Kuiku. A ver, ustedes díganme, estimados amigos, de estas tres expresiones, ¿cuál de ellas considerarían ustedes la correcta? La segunda. La segunda. La segunda. La segunda, ¿no es cierto? Esta sería la correcta. Entonces, a partir de esto, mira, estimados, ya tenemos una idea clave. ¿Cuál sería la idea clave de todo esto? Es que, ¿ya? Tenemos un recurso que es muy importante. Es el Hawaritzkash. Hamkuna mijo, Hankuna Puklan Kichi. Todo lo que termina en Kichi es para la segunda persona. Entonces, cuando nosotros explicamos esto, te puedo decir, cuando utilizas Hamkuna, toda tu vida, estimado, vas a utilizar siempre la terminación in Kichi. Hankuna Mihun Kichi. Hankuna Purin Kichi. Hankuna Ruan Kichi. Hankuna, ¿qué cosa? Puñun Kichis. Y ahí está. O sea, siempre va a ser este el elemento importante que va a acompañar al Hankun. ¿Entendido? Esta es una forma, ¿ya? Una expresión, como en el inglés o en el castellano diríamos, afirmativa, ¿ya? Una expresión afirmativa. Hankuna, mihunkichi. ¿Me entiende? Entonces, las expresiones que vamos a utilizar, cualquier tipo de verbo que utilicemos, siempre va a trabajar de esta manera. Si tú quieres cambiar este verbo con cualquier otro verbo, siempre va a ser lo mismo.
¿Ya? Por ejemplo, en el caso afirmativo, solo cambio el verbo. Hankuna, takin, kechi. Por ejemplo, bailar. Hankuna, tusu, kechi. O sea, ¿qué cosa nomás estoy cambiando? El elemento variable que cambia, que se modifica es esto. Los verbos. Taki, mira, Gepi, tusu. Siempre van a ser estos elementos que van a cambiar. Esa partecita mínima, pequeña, es la que cambia. Entonces, aquí ya tú luego vas a aumentar, pues, puedes aumentar un objeto. Hankuna mamá iban takunkichi. Hankuna taita iban tusunkichi. Va a cambiar. Pero esta es la base para una expresión, como estoy considerando aquí, estimados, una expresión afirmativa. ¿Entendido? Ahora, profesor, ¿solo voy a aprender esta clase afirmativa? No, wow, ¿qué cosita más vas a aprender? Cuando ya tienes esta expresión afirmativa, también puede ser tiempo para que tú aprendas una expresión negativa. Pero antes de ello, te voy a indicar aquí. Hankuna siempre va a ir con el inki chi. Esta es la regla principal. Esto tienes que dominar. Hankuna, donde estés, con quien hables quechua, debes entender esto, que siempre va a tener esta estructura. Hankuna con el inki chi. Ya tengo esto. Ahora, ¿qué más? Tenemos la primera. La primera forma es la forma afirmativa. Ya está. Ya tengo mi forma afirmativa. Ahora, ¿qué puedo hacer en este caso? Voy a poner la forma negativa. Imagínate que hay negativa, nisja. La forma que es lo contrario, pues, en este caso que la expresión. Entonces, para la forma negativa, te voy a dar una estructura. El sufijo que vas a utilizar o el término es el mana y el chu. Y te voy a explicar aquí cómo van a ir cada uno de ellos. Para ello, te digo, el, entre comillas, y mayúscula, mana, ¿dónde va a ir? Se coloca, ¿dónde se coloca? Se coloca después del sujeto. Ya está. Mira, ya tienes un tip, lo que te estoy diciendo. El mana, estimados amigos, lo que estás viendo aquí el mana se coloca ¿dónde? Después de quién? Del sujeto. En esta oración digo, por ejemplo, voy a completar un momentito, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Javariguet. Ya tengo aquí mis oraciones. ¿Qué voy a hacer para negar toda esta expresión? Algo sencillo. Aquí tengo un sujeto, Hamkuna, Hamkuna y Hamkuna. ¿Qué voy a hacer? El morfema mana voy a agregar aquí. Vamos a poner con un color bien chilloso para que se pueda notar, ¿ya? Aquí está, mana. Entonces, ¿qué voy a hacer? Agarro el mana y reconozco aquí. Ah, ya aquí tengo ya mi sujeto. Pego y otra vez pego y pego. Ya está. Y mi oración se va formando. Hankuna mana tusun kichik. Mana mi kichik. Mana takin kichik. Hasta ahí estoy bien. Ahora, el segundo, estimados, que estamos viendo aquí, es el famoso chu. ¿Ya? Aquí sí es sufijo. ¿Por qué sufijo? ¿Ya? O cómo yo reconozco que es sufijo. El sufijo que estamos viendo aquí arribita, que estoy señalando, ya, para los que no nos ven, vamos a ver. Vamos a poner un cuadrito, un momentito, para que puedan orientarse. ¿Ya? Estimados, cuando yo hablo de sufijos, y ¿qué es lo que debo hacer? ¿Ya? Un momentito. Y ya está. Y ponemos un color rojo. Ya, o sea, el sufijo chu es esto. Este es el sufijo que vamos a poner nosotros para la
negación. Y aquí abajito, estimados, ¿qué voy a hacer? Aquí voy a poner el chu. Ya está. Y ahora, para nosotros saber dónde colocamos este sufijo, voy a ponerte, se coloca o simplemente no vas a poner que se coloca. Se acopla, se va a pegar, unir al verbo. ¿Ya? Se va a unir al verbo. ¿Qué va a pasar? Este famoso chu que estoy viendo aquí, voy a copiar y me encuentro con la expresión. Hankuna mana mi hunkichif y le agrego chu. Hankuna mana takinkichif, chu. Hankuna mana tozunkichif, chu. Y profesor, ¿cómo sé que es una expresión negativa? Muy fácil, fácil para que entiendas. ¿Ya? Aquí arriba, cada una de las expresiones. Mi hunkichif significa ustedes comen. Esa es la traducción. Hankuna takinkichif se traduce literalmente como ustedes, ¿qué hacen ustedes? Ustedes cantan, ya está. Y abajo, Hankuna Tushunkichi, se traduce como ustedes, ¿qué cosa hacen? Ya, ustedes bailan, ya está. Hasta ahí estoy bien. Es la forma afirmativa. Ahora, ¿qué voy a hacer? Estoy hablando de la forma aquí abajo, negativa. Y he agregado recursos, el mana después del sujeto y el chu al final. Y en este caso cambia mi oración. Hamkuna. Hamkuna significa ustedes, pero la negación solo es negar. ¿Qué va a decir? Solo le agrego el adverbio de negación no. No comen. Ya está. Esa es la negación. Ustedes no comen. Y en el quechua sería Hamkuna mana mi hunkichichu. Por ejemplo, ustedes no cantan. Igualito aquí. Ustedes, Hankuna Mana Tangichu, no cantan. Ya está. Abajo, Hankuna Mana Tangichu. ¿Qué voy a poner? Ustedes no bailan. Ya puse mis elementos que me están dando a conocer la negación. ¿Entendí? Entonces ya tengo dos expresiones. Uno, que viene a ser afirmativa. Aquí ponemos afirmativa para todos, o de un color verde, aunque sea. Y aquí abajo tengo la negativa. Negativa. Estimados, son los dos recursos que estamos trabajando. ¿Ya? Entonces, para la negativa, siempre aquí te he dado dos reglas muy importantes que debes tener en cuenta. ¿Cuáles son? El mana y el chu. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, estimados amigos? Profesor, una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre morfema y sufijo? Gracias. Y morfemas son libres, como en este caso un adverbio. ¿Ya? O sea, para la negación, chicos, amigos, lo que nosotros utilizamos, ¿qué cosa es? Son, si no quieres utilizar morfema, es un adverbio de negación libre, ¿ya? Porque este no va a ir unido, no va a cumplir la función de sufijo, tampoco va a ir pegado a una palabra, como en este caso. Aquí, mira, no está yendo pegado, sino es libre. En cambio, el chu, que siempre le va a acompañar un guioncito, este sí es un sufijo, que para que esto funcione realmente o tenga un significado, ¿qué va a pasar? Sí o sí debe ir unido a una palabra, como aquí, mira. Está yendo unido aún. Por eso es la diferencia, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Ya tienen la afirmativa y la negativa. Lo mismo pasa con la primera, segunda, tercera personas singular, ¿ya? Lo mismo va a pasar. Por ejemplo, si tú dices mi juni, y puedes utilizar mana mi junicho, ¿ya? Igualito, estás negando.
¿Alguna pregunta más? A ver, ¿alguna pregunta más? ¿En primera persona puede haber negación? ¿En primera persona plural? Claro, puede haber negación. Por ejemplo, ¿ya? En la anterior clase hemos visto, ya estamos hablando de la segunda persona plural. Ya, este es el tema de hoy. Entonces, si nosotros queremos hacer un poquito más, retroceder un poquito, aquí hemos avanzado de la primera persona, ¿ya? Persona, ¿qué cosa? Plural. Vayan a mal. Has utilizado el ñujanchik y el ñujaiku. Ya tienes esto. Entonces, en la primera persona también hemos dicho lo siguiente, estimados, que cada uno de estos o estos tienen sus sufijos. Ñujanchik, el sufijo era inchi. Y ñujaiku, el sufijo era i. Por ejemplo, ¿ya? A partir de esto planteamos ejemplos. Ñujanchik, como ya me da la idea, ¿qué voy a hacer? Voy a plantear mis oraciones. Ñujanchik, por ejemplo, mi junchik, ya está. Y abajo, ¿ya? Otro ejemplo, ponemos ñujanchik, ahora izquierda, ¿ya? Ñujanchik, ñujanchik, takinchik, o ñujaiku takinku, ¿ya? Para que utilicemos el verbo, el mismo verbo, mi ku. Y hasta ahí vendrían a ser las formas afirmativas. ¿Qué voy a hacer aquí? Simplemente, si esto conozco que es afirmativo, también aquí veo que es afirmativo, ¿qué va a pasar con lo siguiente? Puedo tener una forma negativa. ¿Y cuál va a ser la forma negativa de esto? ¿Cuál sería? La forma negativa, estimados, va a ser el mana y el chu. Aquí pongo. La forma negativa va a ser utilizando el mana y el chu. Igualito aquí, la forma negativa utilizando el mana y el chu. Por ejemplo, yo te dije la regla. La regla nos dice lo siguiente. Para la forma negativa, tienes que poner el adverbio de negación para que me entiendas. Mana, ¿después de qué? Del sujeto. Y aquí he puesto, mira. Mana, puse aquí. Y luego, al finalizar, al final del verbo, voy a poner el chu. Y mi oración sería así. Ñujanchik mana mijo chicho. Pero, profesor, ¿cómo se traduce esto? En la forma afirmativa sería lo siguiente. Nosotros comemos, ¿ya? Nosotros comemos. Y en la forma negativa sería, en castellano, nosotros no comemos. Ya está. Esas son las dos formas que nosotros vamos a encontrar. Ya las más básicas en el caso del quechua. Son las más básicas. Ñujanchik, mijonchik. O nojanchik, mijonchis. Y si quiero decir lo contrario, nojanchik mana mijonchichu. Eso es lo contrario. ¿Me entienden? Entonces, esto, estimados, hay que tener en cuenta. Y la misma regla se sigue para todos los pronombres. ¿Ya? Para toditos va a seguir lo mismo. Tú quieres, por ejemplo, teniendo aquí la primera persona, quieres retroceder, profesor, quiero hablar con el pai. Pai es la tercera persona, veamos ya. Pai es la tercera persona singular. Tercera persona singular. Pero ¿cuál era la tercera persona? El pai. Pai hemos dicho que siempre va a ir unido con una N. Ejemplo, una expresión afirmativa sería pai, ahora es pai tusum o pai mijum para todos, ¿ya? Pai mijum. Esa es la expresión afirmativa. Fíjense, aquí te estoy dando el ejemplo. O sea, literalmente, estimados, así, en resumen, siempre el pai, como te enseñé en la clase anterior,
siempre va a ir acompañado con una N al final. Esta es una expresión, ¿qué cosa? ¿Ya? Es una expresión afirmativa. Ahora, ¿cómo es la expresión negativa, profesor? Igualito, va a seguir el mismo paso. Pones pai, le agregas el mana, luego pones el verbo. ¿Cuál es el verbo? Mikun. Y le aumentas chu. Así de simple, vas a estar agregando los sufijos de negación. Pai, mana, mijunchu. En castellano, pai, mijun sería ella o come, ¿ya? Come. En cambio, pai, mana, mijunchu, estoy diciendo lo contrario. Ella no come. O sea, estimados, en todos los casos, en todos los pronombres, siempre vamos a seguir esta regla que estamos utilizando. ¿Ya? Y aquí también miremos seguido. ¿No es cierto? Ahora, por ejemplo, aquí era ñuhaiku. La terminación era iku. ñuhaiku, mijuiku. Mira, fíjate. Nojaiku, que pongo en color fucsia, siempre la terminación es iku. Nojaiku, mijuiku. Ahora, negación. Lo mismo de esto agarras, pero una diferencia. Después de nojaiku le agregas el mana. Luego del mana, después de mijuiku, lo agregas chu. Ya está. Y ya elaboré mi oración en el modo negativo. Mira, fíjate. ¿Ya? Nojaiku, mijuiku, profesor Imat Kamari. Sería nosotros, ahora izquierda, nosotros comemos. Y la forma negativa aquí abajo sería nosotros no comemos. Ya está. Asunto solucionado. ¿Entendido? ¿Me entienden? Ya tenemos una idea de lo que estamos haciendo. ¿No es cierto? Entonces, ahora, ya hemos avanzado, estimados, aquí abajito, lo que es la segunda persona plural. ¿Y cuál es la segunda persona plural? Aquí está. Mira, aquí está la segunda persona plural. ¿Me entienden? Y hemos visto en modo afirmativo. Ñuhaiku o hamkuna, ¿ya? Hamkuna mijunkichik, hamkuna takinkichik, hamkuna tusunkichik. Y aquí abajo también tenemos la forma. ¿Qué forma? La forma negativa. ¿Y cuál es la forma negativa igualito? Mira. Hamkuna mana mijunkichishchu. Hamkuna mana takinkichishchu. Hamkuna mana tusunkichishchu. La forma negativa este. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna otra pregunta, duda, comentario? Cancho Manacho. A ver. ¿Me están entendiendo claramente? Ya, si no entienden, hablen, por favor. Profesor, no entendí esta parte y yo para poder volver a explicar. ¿Ya? Una consulta, profe. Esas terminaciones N, INKI o NI, ¿podemos denominar como terminaciones verbales o cómo podemos denominar? Ya, muy bien. Mira, estimados, ya están ya ingresando un poquito más a las clases. Veamos. Dos cosas muy importantes. En el quechua tenemos dos tipos de sufijos. ¿Por qué el quechua es aglutinante? Por una sola condición. Porque siempre, estimados, el quechua va a estar, va a trabajar en base a sufijos. ¿Ya? Todo el quechua siempre está o gira en torno a sufijos. Y entonces, nosotros en el quechua, estimados, tenemos dos tipos de sufijos. El primer grupo son los sufijos nominales, que son exclusivos para ¿quiénes? Para los sustantivos. Solo para los sustantivos. Y el otro grupo que estamos viendo son los denominados sufijos verbales, exclusivos para los diferentes tiempos del verbo. Entonces, tenemos estos dos grupos. Y entonces, nosotros cuando queremos conjugar un verbo, siempre vamos a utilizar los sufijos verbales. Aquí utilizas, pues, para el presente,
Siempre empiecen con el presente. Luego utilizas para el pasado y luego utilizas para el futuro. En sus diferentes modos, ¿ya? Por ejemplo, presente simple, presente progresivo, presente o en el pasado, pasado perfecto, imperfecto, pluscuamperfecto, pasado progresivo. Igualito en el futuro vamos a utilizar. Entonces, lo que nosotros estamos poniendo aquí dice, mira, Hamkuna, que siempre va con el inchik, aquí hay dos elementos. Este es el sustantivo y este es el sufijo verbal. ¿Ya? Igualito aquí, Nuhaiku, este es el sustantivo y este iku es el sufijo verbal, porque este iku solamente se va a agregar a verbos, nunca va a ir con sustantivos. Y pasa igualito en los demás casos, ¿ya? Entonces, estimados, tenemos, mira, ahora, para que un poquito ya vayan avanzando, vamos a hacer aquí un poquito de diferencia, ¿ya? ¿Cuáles son los sufijos nominales principales del quechua? ¿Cuáles serían? Empezamos con el caso gramatical acusativo. Ta. Luego vas a encontrar esto, man. Luego encuentras el sufijo pi. Luego vas a encontrar el sufijo wan. Vas a encontrar el sufijo manta. Vas a encontrar el sufijo pag. Encontrarás también el sufijo gina, comparativo, ¿ya? Vas a encontrar, aquí, mira, ¿ya? Vas a encontrar el sufijo oraico. O sea, este grupo de sufijos, cuando tú te encuentras con este grupo, estimados amigos, tú debes pensar una sola cosa, que la palabra que le antecede, el término que le antecede es un sustantivo, ¿ya? Eso debes tener en cuenta, ¿ya? Acusativo, direccional, locativo, compañía, en este caso de procedencia, direccional, comparativo, causal. O sea, este grupo de sufijos son los más utilizados, ¿ya? Ahora, en el caso del tiempo del verbo, mira, en el caso del verbo, estimados amigos, debes entender lo siguiente, ¿ya? A ver, vamos a introducir un momentito. Aquí. Vamos a agregar uno más, ¿ya? En el caso del verbo, estimados, tienen que entender lo siguiente. Un momentito. Que nuestros sufijos en el quechua es un grupito, ¿ya? Mira, veamos. Ya, aquí estamos. Pero no se ve tanto. Un momentito, ya. Entonces, estimados amigos, lo primero que tú tienes que entender es que existen sufijos en el tiempo presente. Netamente, exclusivamente para el presente simple. Y entonces, aquí, ¿qué vamos a trabajar? Tú tienes que tener en cuenta que cada pronombre tiene un sufijo. ¿Y cuáles? Ñuja hampai, luego viene el ñujanchik, ñujaiko, hamkuna y al último, paikuna. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Hemos trabajado ya algunos de estos sufijos. ¿Cuáles hemos trabajado ya? Hasta aquí, por ejemplo, hoy día estamos trabajando todo esto. ¿Te das cuenta? O sea, todo esto hemos trabajado. ¿Ah? ¿No te acuerdas? Sí te acuerdas. Ñuja te dije, sí o sí va a ir con el ni. Ham, ¿con qué va a ir? Siempre va a ir con el inki. Pai, ¿con qué va a ir? Pai, ay Dios. Ya, pai va a ir siempre con qué? Con la in. Y ahorita, ¿qué más? El ñujanchik siempre va a ir con el inchik. Fíjense, inchik, ñujaiko, ¿con qué va a ir? Siempre va a ir con el iku. Y por último, hamkuna siempre va a ir con el hamkuna, tú son kichik, inki, chik. Así va a ir. Entonces, ¿qué es lo que va antes de esto? Antes de esto, estimados, que en este espacito van a ir
los diferentes verbos que vas a colocar. Ñoja, tusuni, ham, tusunki, pai, tusun. Ñojanchik, igualito, tusunchik, ñojaiku, tusuiku, hamkuna, tusun, kich. Estos espacios que estoy dejando, con amarillo voy a dejar, son los espacios, ¿ya? Donde vas a colocar la raíz verbal. Entonces, hasta hoy día estamos avanzando, ¿cuáles? Hemos avanzado la primera persona y la segunda persona hemos avanzado en la primera clase. Y en la segunda clase hemos avanzado, ¿ya? O en la primera hemos avanzado la primera, segunda y tercera persona. O sea, en la primera hemos avanzado ñu, jaja, pai. En la segunda clase hemos avanzado ñu, hanchik y el ñu, haiku. Y en la tercera estamos avanzando. Y mate, ¿ya? Estamos avanzando, hoy día estamos aquí en el ham con. Aquí estamos hoy día. Y hemos utilizado la terminación inkichi. Eso estamos haciendo el día de hoy. Entonces, te das cuenta, estimados, solo estás viendo aquí en pantalla el tiempo presente simple. Aún falta el pasado, falta el futuro y los diferentes tiempos verbales. Va a faltar. Recién es el inicio. Entonces, recomendación. Ya, mira, en mi tiempo de enseñanza de quechua, siempre me quedé con algo muy seguro. ¿Ya? Las personas que quieren aprender quechua, tú estás desesperadamente queriendo aprender quechua, lo primero que tienes que dominar es este cuadro. Dominas este cuadrito y todo va a girar en torno a esto. ¿Ya? Entonces, todo lo demás que vamos a ver es complemento. Ñuja takini, aquí le complementas mamá iban takini, taytay iban takini. Han, pukllanki, mamá iban pukllanki, han, aljuiki iban pukllanki. O sea, aquí sí, o esto es la base. Ya, esta es la base. Si tú dominas esto, el quechua va a ser un curso muy, muy sencillo. Entonces, estimados, mira, ya nos hemos dado cuenta y ya les hice un resumen de todo lo que estábamos avanzando. Entonces, hoy día nos estamos encontrando aquí con el Hamkuna. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta, duda, comentario hasta aquí? ¿Alguien no me ha entendido? A ver, alguien de por ahí que diga, no, profesor, no entendí. Che, pichkan, su año pongas email en Gambas. Maricamuchis. Ay, Pikachu, yachachi. Muy bien, hablen, pues hablen, Rimaricamuchis. ¿Ya? Kawsakushaniraqmi hamawta. Chiripas guañoración que no, ya. Ay, que hay que Entonces, escuchar total para escuchar hamawta. chénate para. ¿Qué estás para Rumi? Echas mano alguna para hecho. Ya, Jamie, ahora hemos aprendido, ¿qué cosa? El modo afirmativo y el modo negativo para Hamkuna. Aquí se mira, Hamkuna que termina o tiene la terminación en gech. Hamkuna tosun gech. Y aquí en mi cuadrito está lo mismo, mira, fíjate. ¿Ya? Aquí en mi cuadrito. Está lo mismo. Hamkuna y gech. Eso es lo mismo. Ahora, estimados, teniendo ya idea del Hamkuna, vamos a pasar al siguiente. ¿Ya? Ahora pasamos a la tercera persona que viene a ser Paikuna. ¿Ya? Entonces, veamos. Ya tengo aquí mi estructura. Un momento, por favor. Creo que ya me han entendido lo que es la primera, la segunda, la tercera persona. Ahora lo que vamos a conocer un poquito más es la tercera persona. ¿Y cuál es la tercera persona? La tercera persona, estimados amigos, para toditos, es el famoso Hamkuna. No, Paikuna, ¿ya? Paikuna. Esta es la tercera persona plural. Ya vamos a poner tercera persona plural.
que viene a ser, ¿cuál? Paikuna. Ahora, cuando tú encuentres literalmente el paikuna en una expresión, en una oración, en un ejemplo, automáticamente tu cerebro debe procesar y decir paikuna siempre va a tener una terminación verbal de o un sufijo verbal, el in, N. ¿ya? Inco. Paikuna, inco. ¿Te das cuenta? O sea, siempre, siempre, siempre. Ahora, ¿cómo funciona esto? Si yo quiero plantear ejercicios en modo afirmativo, ¿ya? En modo afirmativo digo de la siguiente manera. Paikuna, con el mismo ejemplo anterior, si no, pongo el verbo comer, miju, y le agrego el inco, mijunco. Mira, jawarigate. He puesto el paikuna y siempre va a tener la terminación inco. Paikuna mijunco. Oh, paikuna mijunco. ¿Qué estoy diciendo? Ellos o ellas comen. Ese es el modo afirmativo. En castellano, profesor Jiménez Camari. Ellos, ¿ya? O ellas comen. Ese es mi ejemplo. Ellos o ellas comen. Paikuna mijunco. Estoy hablando de una expresión en modo afirmativo. ¿Entienden? Afirmativo. Ahora, por ejemplo, ¿cómo sería? A ver, ustedes díganme, ¿ya? En castellano les digo. Ellas cantan. ¿Cómo sería esta expresión en el quechua? Ellas cantan. A ver, vamos. Imelat Kamari. Paikuna Taquinku. Paikuna, taquín. Excelente. Si yo quiero decir la expresión, ¿ya? ¿Cuál va la expresión? Ellas duermen. ¿Ya? A ver, ellas duermen. Imenat Kairikama, en quechua. A ver, vamos. Paikuna puñunku. Paikuna, Puñunku. excelente. Paikuna, puñun. ¿Ya? ¿Cómo sería la expresión en el castellano? Ellos, a ver, esto sí les va a hacer pensar. Ellos, ¿qué hacen? Ellos piensan. A ver, ¿cómo sería? Ellos piensan. Paikuna. Paikuna yuyaymananku. Paikuna yuyanchan. Yuya, Paikuna yuyaychanku. yuyay, Chanco. yuyay chay es pensar. Yaininku. Yuyay chan, Chanku. ya, también. Paikuna, yuyay chan, ¿ya? Chanco. Algunas dicen, oye, paikuna jamutanco, también es pensar. Muy bien, ejemplos más, mira, veamos. Pongamos, ellos, mira, leen. ¿Cómo sería? Paikuna. Paikuna Ñawinchanku. Ñawinche es leer. Elimino la I final y le agrego Ñawinchanku. Ñawin. Muy bien. Hasta ahí yo pienso que están bien, ¿no es cierto? Mira, fíjate, siempre, estimados, vamos a cumplir las estructuras que les he dicho. Nunca se van a perder estas estructuras. Son estructuras básicas, esenciales, fundamentales para tu aprendizaje. ¿Ya? Paikuna, inco. Paikuna, inco. Ahora vas a dormir, te vas a ir a tu casa y vas a decir, a ver, ¿cómo se dice paikuna, inco? Paikuna, inco. Paikuna, inco. Esa debe ser tu tarea. ¿Ya? How are you, Kate? Estimados, mira, fíjense.
Así, de esta manera nomás, se va a conjugar cada uno de los verbos que tú quieras utilizar. Puede variar con otros verbos. Va a depender de cada uno de nosotros. Ahora, teniendo esta idea, mira, hagamos un trabajo didáctico aquí. Mira, vamos a tratar de combinar todo lo que hemos hablado. Antes. Aquí estamos hablando del modo afirmativo. ¿Qué va a pasar, profesor? ¿Qué va a seguir? Yo puedo agarrar todo esto, venir aquí abajo, pegar, ¿ya? Cascachi, pegar es cascachi. ¿Y qué voy a hacer? Voy a convertir cada una de estas expresiones en modo negativo. Hablamos de la negación. Entonces, ¿qué voy a hacer para convertir en modo negativo? Algo así. Lo que te dije. El adverbio de negación que utilizamos mana y el sufijo chu. Estos son mis dos recursos que voy a utilizar. Y para que no te equivoques, te voy a poner en un color fucsia. Aquí está, mira. Mana y chu. Ese es el negativo. ¿Y qué voy a hacer? Agarro el mana siempre y voy a pegar aquí. Paikuna. Mana. Mi Kunkuchu. Mana mi kunchu. Paikuna mana mijo. Cocho. Y es una expresión en el modo negativo. Paikuna mana mijo cocho. Ellos o ellas, y aquí pongo, no comen. Ya está, mi modo negativo. Igualito. Paikuna, ellas. Manan takinki takinkuchu. Takinku. Chu. ¿Qué estoy diciendo? Ellas no cantan. Negación. ¿Y cuáles son los recursos? Aquí está mana y el chu, que se traducen aquí literalmente como no. Ya está. Y he aprendido ya el modo negativo. ¿Entendido? Uman changuichischu, yuye changuichischu. Otro, por ejemplo, paikuna puñunku. ¿Qué voy a hacer? Agarro el mana y digo, paikuna, mana, puñunku, chu. Ya está. Paikuna, mana, puñunku. Terminé también. Ellas, ¿qué dice? No duermen. Ya está, ellas no duermen. Paikuna mana, puñungoyo. Paikuna yuyei chanku. ¿Qué voy a hacer? Negar. Paikuna mana yuyei chanku. Chu. Ya está. Otra vez aquí, mira. ¿Te das cuenta? O sea, así de sencillito podemos aprender quechua. Y otra vez, agarras el no y lo piensas y lo pones aquí. Ellos no piensan. Paikuna ñawinchan, ¿qué voy a hacer? Igualito, agarro el mana y pongo paikuna mana ñawinchanku cho. Y lo pongo aquí, ya está. ¿Entendido? Y ahora el no lo pongo aquí. Tarán, tarán, ya está. Y ya hice mi negación. ¿Entendido? Vamos, Alicia, a ver, Alicia, ¿qué nos quieres decir, Alicia? Profesor, yo tengo una duda aquí. Por ejemplo, un ejemplo de paikuna, no sería mana, o sea, tengo una duda, ¿y mana o es mana? Ya, justo más adelante vamos a llegar a esto. Por ejemplo, estas son las formas básicas, ¿ya? La forma más básica para un principiante. ¿Cuándo tú puedes empezar a utilizar un validador, un enfatizador? ¿Cuándo? Cuando ya domines. Literalmente, o estimados, usualmente aquí suele utilizarse en este espacio donde estoy bloqueando o resaltando o seleccionando, suele utilizarse en el quechua un validador o un enfatizador, como en este caso. Manam, ¿para qué? Para decir no. Eso, por ejemplo, se utiliza para dar énfasis a una
expresión. Tú puedes decir, paikunam, ¿ya? Paikunam, mana ñawinchankuchu. O simplemente puedes poner uno solo, paikunam manan ñawinchankuchu. Está ahí, ¿qué está agregando? Solo está agregando una intensidad, una seguridad a mi expresión. Solo eso agrega, no agrega otra cosa más, estimados. ¿Me entienden? O sea, solo va a agregar la intensidad o intensifica una expresión dándole más credibilidad. Eso también está planificado en una clase próxima. Ahorita estamos en lo básico. Entonces, tú que has estado hasta hoy día, ¿qué vas a hacer? Tú tienes que dominar todo esto ya. ¿Me entiendes? Por ejemplo, si yo te reto a lo siguiente, y yo sé que tú me vas a contestar, ¿ya? Vamos a hacer un poquito de retos, a ver qué tanto han aprendido el quechua hasta ahora en estas 3 primeras clases. Vamos para todos. ¿Cómo se diría yo juego en quechua? ¿Hay manigo mataji? Ñuqa pukllayani. Ñuqa pukllayani. Pukllayani. Vamos, muy bien. Vamos. Yo no duermo. ¿Cómo se diría esto? Yo no duermo en el quechua. Mana Mana puñonichu. Ñuqa mana puño ni quichu. puñonichu, puñonquichu. Puñonichu. Puñonichu. Muy bien. A ver, vamos a poner otro ejemplo. A ver, un momentito. Ustedes, ¿ya? No caminan. A ver, vamos, ¿cómo sería en el quechua? Cancunan manan purinchu. Mana purinquichu. Mana purinquichu. ¿Cancuna mana qué? Purinquishu. Manan purinquichu. 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 Ya está. Alguna mana purinquichu. ¿Entendido? Ah, se han lajeado un poco, ¿eh? A ver, pongamos otro ejemplo. Dice, ellas no bailan. ¿Cómo sería? Ellas no bailan. Paikuna. Manan tusunchu. Paikuna manam tusunkuchu. Ya, Paikuna mana tusuncucho. Recuerda, Paikuna va a ser un recurso que siempre va a ir de la mano con el inco. Ahí está, mira. Paikuna mana tusuncucho. Muy bien, aquí dice nieve, show, snow, dice, Paikuna mana tusuncucho. Muy bien. A ver, otra palabrita, otra oración. Ya, voy a poner. Hija mía, Nosotros, a ver, nosotros, y te voy a poner entre guioncito T de todos, ya, nosotros todos, no cocinamos. A ver, ¿cómo sería? Ñuqanchik manan Ñuqayku mana waykuykuychu. ¿Ñujaiku o ñujanchik? ¿Cuál sería? Ñuqayku mana Ñuqayku. Ñuqanchis mana La T de waykukunchis. Ñuqayku. Waykukunchischu. Ñuqayku mana waykukunchis. Ñuqanchis mana waykukunchu. A ver, ¿ñujanchik o ñujaiku? Si es incluyente, estimados, tenemos que poner ñujanchik, mana, general. Mana. Excluyentes, si es incluyente, ñujanchik, mana, waykunchichu. ¿Ya? Ñujanchik, mana, waykunchichu. Ahí está, mire. Mis recursos complementarios. ¿Entendido, estimados? ¿Aprendieron o no aprendieron? A ver, díganme. ¿Ya? Entonces, mira, estimados, tenemos ejercicios sencillos que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Ya?
Entonces, ya tenemos. Mira, un ejercicio más o un cuadrito más voy a hacer para que ustedes puedan tener algo en claro. Ya aquí en este espacio vamos a hacer un cuadrito con esto para que ustedes, estimados, puedan estudiar. ¿Ya? ¿Cuál va a ser este cuadrito? Veamos aquí. Vamos a agregar el cuadrito. O sea, este cuadrito de preferencia ténganlo como un recurso diario en casa, si es posible, para que vayan practicando. ¿Ya? Entonces, veamos aquí. Mira, vamos a hacer un resumen y con esto terminamos la clase de hoy. ¿Ya? Dice, primero encontramos, estimados amigos, ¿qué vamos a encontrar? Apaguen su micro. Ya vamos a encontrar el ñuja, ¿ya? Ya está. Muy bien. Estimados, encontramos este cuadro o hacemos este cuadrito. Ñuja, ham, luego viene pai, luego viene ñujanchik, luego viene ñujaiku o no kaiku, como quieras decir. Chaymanta hamun amkuna y luego terminamos con pai con. Mira, fíjate, para que estudies. Ya tienes esto. Que hay con el encosote ranting o pronombres. Pronombres. Ahora, ¿qué le vamos a agregar aquí, estimado? Teniendo ya este recurso, ¿no? Acá, ¿qué voy a agregar? Voy a agregar los sufijos verbales. ¿Ya? Verbales. ¿Cuáles son? Los sufijos verbales es el no, ha, ni, ham, inki, pai, n, ñujanchik, inchik, ñujaiku, iku, hamkuna, inkichik, y paikuna, inku. ¿Te das cuenta? Esos son mis sufijos verbales. Entonces, para la siguiente clase, esto tiene que quedar en mi memoria, tiene que estar grabado en mi memoria. Ya tengo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos, ya, ahorita te vamos a responder, ¿ya? Ahorita vamos a responder ahorita a nuestro amigo Jimmy. Mira, veamos lo siguiente. Aquí vamos a hacer en un modo afirmativo y en este ladito vamos a hacer el modo negativo. Para el modo negativo utilizamos dos recursos, el mana y el chu. Eso sabemos también. Ahora, si ustedes desean, pueden utilizar cualquier verbo. Ya para cuestiones de aprendizaje de hoy día, por ejemplo, en este espacio voy a agregar un verbo, ya, de manera general. Cualquier verbo puedo agregar, no hay problema. Voy a agregar el verbo rurai, que es el verbo hacer, ya. Rurai. Ahora, ¿qué va a pasar? Ya teniendo este espacio, este cuadrito, simplemente voy a conjugar. Mi conjugación sería de la siguiente manera. Ya, pero ojalá que nos alcance espacio. Un momentito, vamos a ordenarnos bien para que ingresen todo, ¿ya? Entonces, estimados, miren, veamos lo siguiente. En el otro espacio, en el afirmativo, voy a hacer mis oraciones afirmativas. ¿Cómo sería? En mi ñuja, ru, ra, ni. Ya está, yo hago. Y la negación sería de la siguiente manera. La negación. Ñuja, mana, rurani, chu. Utilizando el recurso correspondiente. ¿Cuál es el recurso correspondiente? ¿Ya? El mana que va a ir unido al chu. Entonces, en todos los casos va a ser así. Por ejemplo, aquí tienes ham, ¿qué cosa? Ruranki. Abajo pongo otro. Pai, ruran. ¿Ya? Pai, ruran. Otro, ñujanchik.
ñujanchik ruranchik. Ñuqayku, ¿qué es ñuqayku? Ñuqayku, ahí me toca lo pues. Ñuqayku rurayku. ¿Qué más? Hamkuna ruran kichik y paikuna ruranku. Ya está. Ahora vuestra tarea, estimados, simplemente va a ser, ¿qué cosa? Convertir al modo negativo. ¿Ya? Es la tarea. Vamos, Jimmy, a ver, ¿en qué te puedo ayudar, Jimmy? Maestro, solamente. ¿No se escucha, maestro? Te escucho ahora sí, Jimmy. ¿Hello? Sí, te escucho. Dime. Vamos, Jimmy. No, maestro, solamente para que nos deje el enlace de la grabación si va grabado, porque he entrado un poco tarde. Ya. Gracias. Sí, el tema es lo siguiente. Hay veces, por ejemplo, la grabación demora un día en procesarse. Antes YouTube procesaba pues inmediatamente. Terminaba la grabación en 5 minutos y ya estaba. Ahora está procesando un día. Ya el día de mañana la grabación de esta clase ya va a estar lista. El día de mañana. Pero las dos grabaciones anteriores ya les he enviado. ¿Ya? Maritza, a ver, Maritza. ¿Dónde, maestro? ¿En el grupo? Profesor, disculpe, acerca de eso que están hablando, ¿en dónde están las grabaciones? Yo también 2 clases no he podido ingresar así, con interrupciones tuve en mi internet. Las grabaciones están en la carpeta de Google Drive que se les ha compartido. ¿Ya? Entonces, junto a los libros, todo lo que se les ha compartido, ahí están las grabaciones. Ya, ahí lo van a buscar. También los materiales que nosotros o compartimos, también va a estar. Justo ahorita estoy procesando para subir eso. ¿Ya? Pero pues, estimados, entonces creo que con esto ya terminamos. Buenas noches. Levanté la mano. Buenas noches. Maestro, levanté la mano, Maritza. Maestro, buenas noches. Una Buenas consulta, porque como estoy empezando recién el quechua a aprender, Ajá. ayúdeme, por favor. Ñuñoca, campay, y eso en castellano, por favor. Le voy a agradecer, maestro. Ya. Mira, para que se guíen más, estimados, aquí sí, en nuestro libro, todito está, mira. Cuando tú entramos a la tercera persona plural, aquí dice, paikona, ¿qué es paikona? Ellos o ellas. Y aquí está detallado. Cuando usamos paikona, ellos o ellas, el verbo lleva el sufijo en, siempre. Y aquí te da algunos ejemplos. Igualito está todo. Ya estamos en la página 65 ya, o 66 del libro, donde hemos avanzado. Entonces ahí van a encontrar todito. Ya, ñuja es yo, cam eres tú, pai es él o ella, no canchis nosotros, incluyente, no caico es nosotros, excluyente, camcuna ustedes, y paicuna viene a ser ellos o ellas. ¿Ya? Ahora, aquí yo te voy a dar una tarea. Mira, fíjese. Ya hemos puesto, estimados, ¿qué cosa? O el verbo. Ahora yo te voy a dejar este cuadrito con el verbo upyay. ¿Qué es upyay? Imatakama upyay, beber. Tú vas a completar, ¿ya? Con este verbo. Ahora tienes otro. Vas a utilizar el verbo, ¿ya? Waikuy. Van a practicar, ¿eh? Porque el quechua necesita práctica. Waikuy, cocinar. Upyay, beber. ¿Qué otro verbo más podemos dejar para que tú trabajes? A ver, vamos a dejar un momentito, ¿ya? Vamos a eliminar esto. Aunque estos no son tan importantes, pero ya, igual. Mira, ya les estamos dejando algunos recursos complementarios para que puedan trabajar. Ya, por favor, estimados. Les voy a pedir encarecidamente que el quechua no solo es venir a asistir a mi clase y ya aprendí, no, sino el quechua implica mucha práctica, ya, practiquen. Maestro, Sí, a ¿puede ver, completarlo el primer cuadrito con Ururay? claro, pero Con a ver, Ururay, con el verbo Ururay. ya, mira, Lo ha dejado a medio terminar. ya un momentito. Mira, vamos a completar.
Y aquí está, mira, dice, Ñuqa rurani, ham ruranki, pay ruran. ¿Qué voy a hacer aquí? Lo mismo de esto lo copio, lo pego, si es posible trabajen en Word, ¿ya? Ahora, ¿qué le voy a agregar? Después de cada pronombre personal, le agrego el mana. Han, mana. Pai, mana. Ñujanchik, mana. Ñujaiku, mana. Hankuna, mana. Paikuna, mana. Ya está. Ya tengo. Fíjate. Luego, ¿qué voy a hacer? ¿Ya? Chu. Sencillo. Le agrego a todos los finales el chu. ¿Ya? Fíjense. ¿Cómo agrego? Mira. Agarro el chu, copio y digo, Han mana ruranki, chu. Pai mana ruran, chu. Ñujanchik mana ruranchis, chu. Ñujaiku mana ruraiku, chu. Pero eliminando los espacios, se tiene que estar unido, pegadito tiene que estar. Aquí está, mira. ¿Ya? Un momentito, ya está. ¿Qué más? Aquí también tiene que estar pegadito. Por eso funciona así. Hankuna mana rurankichis, chu. Otra vez. ¿No es cierto? Paikuna mana ruranku, ¿qué va a agregar? Chu. Ya está. Hecho mi trabajo. ¿Entendido? Entonces, esa misma estrategia o de esta misma manera, trabajen todos los ejercicios. ¿Ya? Chayta llank'anakiskanqa wawqichaykuna pana chaykuna. Ya, muy bien, estimados amigos, creo que con eso hemos terminado la clase del día de hoy y espero que hayan aprendido un poquito más. Puedes hacer una captura de pantalla. Se nos va a compartir, no se preocupen, está en la carpeta todo de Google Drive, todito va a estar, ¿ya? Trabájenlo, por favor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en captura no, porque es un poco complicado, pues, que tenga, pero cuando ustedes lo tengan en Word, es más fácil para trabajar. ¿Ya? Por eso se les comparte estos documentos en Word para que trabajen. Ya, estimados, con eso el día de hoy terminamos la clase y pues nos vemos el día lunes a las 6:30 de la tarde. Por hoy día no van a tener evaluación. Ya solo por hoy día. Del día lunes vamos a evaluar todo lo que hemos avanzado hasta hoy día, que viene a ser el modo afirmativo y negativo de cada uno. Profe, mande la evaluación para fallar de una vez. ¿Ya? Estudien, por favor. Maestro, por favor, su número nos podría pasar. Ya, tenemos el número aquí, mira, aquí voy a ponerles para todos, ¿ya? Este es el número de teléfono que nosotros utilizamos. Nos pueden escribir aquí, 953-9595-43. Este es nuestro número, estimados. Si necesitan apoyo o algún trabajo o necesitan inscribirse al curso, aquí está nuestro número. ¿Ya? Muy bien, estimados amigos, con eso me despido. Tengo clases a las 8 de la noche, si no seguiríamos más, ¿ya? Nos vemos. Tupakunanchiskama. Tupakunanchiskama. Tupakunanchiskama, Malta. Tupakunanchiskama. Cama, profe. Ponchaykama, Hamauta. Hamauta.